Evolución informativa en Zona 3 Noticias. Informamos desde Jalisco a México y el mundo. Grupo Promomedios Radio presenta Zona 3 Noticias, primera emisión. Con Pablo Lemus. Moller Consultores presenta Zona Empresarial. Judith Salcedo, socia de gobierno corporativo de Moller Consultores, tiene su comentario editorial esta mañana aquí en cabina de Zona 3. Judith, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Pablo. Muchas gracias, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Platícanos de qué será el consejo del día de hoy por parte de Moller Consultores. El día de hoy, Pablo, como ya hemos platicado en programas anteriores, el proceso de sucesión es con toda seguridad una situación muy crítica por la que deben atravesar, o por la que atraviesa una empresa familiar, ¿no? ¿Y por qué la definimos de esta manera? Pues consideras conmigo, Pablo, que en la mayoría de las empresas familiares la permanencia de esta en el largo plazo se pudiera ver afectada cuando el fundador, por cualquier circunstancia, inclusive la muerte, ya no se encuentra al frente de la misma, ¿no? Pero el día de hoy, Pablo, no quiero dirigirme únicamente a esos fundadores, a esos dueños de empresa, sino que me gustaría hacer un llamado y me gustaría llamar la atención de esas segundas, terceras o inclusive cuartas generaciones familiares que actualmente o están al frente de la empresa como operando o ya sea como accionistas, o que en un futuro pues no muy lejano deberán hacerlo, ¿sí? Derivado de este proceso de sucesión. Y me gustaría hacer énfasis en que estas generaciones pues se enfrentarán o tendrán mayores compromisos y se enfrentarán a mayores retos a los que muy probablemente ya sea sus abuelos, sus papás, sus tíos, se enfrentaron al momento de fundar la empresa, ¿no? La apertura global de los mercados nos hace que cada día debamos estar mucho más capacitados, poner mayor atención, entrar en este tipo de procesos, Judith, que hoy nos mencionas, porque la sucesión que se da en las empresas ya no solamente debe tener la parte familiar. Hay que analizar perfectamente bien la sucesión para institucionalizar cada vez más a las empresas, para obtener planteamientos, razonamientos y estrategia de consejeros independientes, y no solamente que la administración de las mismas y el rumbo futuro que tome quede en manos del apellido, digamos, ¿no? De los hijos, de los nietos, de los sobrinos, del propietario del negocio. Debe de quedar en manos de las personas aptas para poder conducir la estrategia futura de este negocio en cuestión. Así es, Pablo, y este proceso de sucesión, como tú lo mencionas, debe de ser un proceso pues muy bien pensado, ¿no? Porque algunos de estos retos a los cuales estas futuras generaciones se encontrarán, pues número uno, debe de llevar a la empresa a un crecimiento constante. Sí, un crecimiento constante que seguramente, o más bien porque seguramente llegará el momento en que varias familias dependerán económicamente de la empresa. Y ahora sí, perdón por la comparación, pero el pastel debe alcanzar para todos, ¿no? Claro, porque entonces, ahora se reparte, ¿no? Así es, ya no es únicamente una sola familia. Sí, este es un reto muy importante. Otro reto muy importante es que deberán lograr acuerdos entre diferentes personas de diferentes familias, ¿no? Ya no únicamente es una persona, sino que ya debes de lograr que estos acuerdos entre primos, entre tíos o con inclusive sobrinos, pues multipliquen el valor de la empresa, ¿no? Y que por el contrario no afecten su permanencia. O incluso decisiones aún más dolorosas, Judith. Por ejemplo, si ninguno de los miembros de la familia tiene el perfil adecuado para dirigir la empresa, pues que entre los mismos padres, hijos, sobrinos y demás propietarios de la misma decidan incluso traer a un director general externo que no lleve el apellido de la familia, pero que sí lleve a la empresa a un mejor lugar. Por supuesto, inclusive habrá decisiones que
beneficien a la empresa, pero que no sean benéficos para mis intereses personales, ¿no? Como accionista. Y es aquí el momento en el que tendrán que tener la madurez de poder separar los intereses familiares versus los intereses de la empresa. Claro, y pagarle un buen sueldo a un director general externo y que las familias estén sujetas a los dividendos que pudiera dar la empresa, pero no a sangrarla en una mala costumbre que se tiene en las empresas familiares, a dividirse los puestos al interior de la empresa. Pues tu hijo va a ser el director administrativo, mi hijo va a ser el director general y el hijo de nuestro otro hermano va a ser el director de compras, y se dividen los puestos sin tomar en cuenta que los perfiles que la empresa necesita no siempre cuadran con los perfiles a los cuales se les está otorgando, aunque sean miembros de la misma familia. Y probablemente los hijos ni siquiera quieran incorporarse, ¿no? Probablemente. O sea, probablemente los hijos quieren ser escritores e irse a vivir a otro país, ¿no? Entonces es ahí cuando deberán de enfrentar decisiones que ellos no estaban de acuerdo tampoco, ¿no? Totalmente. Entonces aquí me gusta, nos pudiéramos seguir aquí platicando sobre este tema y los retos que deberán enfrentar, pero me gustaría pues hacerles preguntas, o que estos nuevos dueños de empresa, estas nuevas generaciones se pregunten qué tanto han estado interesados o qué tanto están interesados y preocupados para que efectivamente su empresa logre permanecer en el largo plazo, ¿sí? Otra pregunta que yo les haría: ¿se han preocupado alguna vez por la permanencia y crecimiento de su empresa? O sea, pensar si efectivamente esta empresa que su padre o su abuelo fundó alcanzará para que tanto ellos como sus hijos y sus nietos puedan tener un buen estilo de vida en el largo plazo. Y se han preocupado, o sea, se han preguntado si en su empresa existen las reglas y las herramientas necesarias que efectivamente permitan esa permanencia, y además de que promuevan una adecuada participación de la familia dentro de la misma, ¿no? Preguntas interesantes que creo que se deben de plantear a diario aquellas familias que se encuentren en un proceso de sucesión. Así es, Pablo, y me gustaría finalizar invitando tanto a los actuales como a los futuros dueños de empresa a pensar en el futuro de la misma y a tomar las decisiones necesarias para asegurar su permanencia en el largo plazo. Y creo que una frase muy adecuada para este tema es la que señaló en algún momento Peter Drucker, quien es considerado como el padre del management, quien nos dijo que en donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Pues muchísimas gracias por tu comentario editorial de esta mañana. Gracias a ti, Pablo, y trabajemos para multiplicar y permanecer. Moller Consultores, www.mollerconsultores.com presentó Zona 3, 91.5 FM.